Patricia, en Pablo, mi agradecimiento a las compañeras y compañeros del gremio de AEFIP por la oportunidad de compartir con ustedes este hermoso encuentro en un lugar espectacular. La verdad que cuando uno ve con qué mezquindad las actuales autoridades conciben el trabajo y a los trabajadores y se instala en un ámbito como este, donde se ve la idea de dignidad y de generosidad con que Perón y Evita concebían la vida de las y los trabajadores. La verdad que tenemos un enorme ejemplo palpable de qué es lo que aspira nuestro proyecto y qué concepción tienen los que en la actualidad están gobernando la República Argentina. La verdad que para mí siempre es un gusto poder estar en una reunión de estas características, porque más allá de las responsabilidades que me hayan tocado desarrollar, para mí la tarea o la identidad más fuerte que valorizo es la de la militancia peronista. Pertenezco a una generación que ha tenido el honor de ser reclutada personalmente por el general Perón, porque nosotros empezamos a militar, como digo, muy chica, en la escuela secundaria, plena etapa de proscripción del peronismo, convocadas por la idea de que Perón debía retornar a la patria, cosa que pudimos encarnar en la campaña de Lucha y Vuelve, y que fue de un impacto enorme en nuestras vidas, nos marcó irreversiblemente. Porque yo siempre digo, y disculpen, no es un tema específico de las compañeras o de lo que hoy nos convoca, pero a mí me parece que siempre nos convoca el peronismo, que la antipatria había resuelto en la Argentina que los patriotas debían morir en el exterior. Y eso le pasó a San Martín, y eso le pasó a Rosas, pero no le pasó a Perón, porque Perón volvió. Y eso tuvo un enorme significado político, no solo por la vigencia de la doctrina extraordinaria que nos legó, sino porque esa condición de haber vuelto y muerto en la Argentina y haber vencido la imposición de la antipatria nos legó una enorme voluntad política que marca la característica del peronismo. Nosotros y nosotras sabemos que los pueblos tienen etapas de retroceso y etapas de avance, pero en ningún caso una etapa de retroceso nos vence, sino que es la oportunidad para prepararnos para nuestra próxima victoria. Así es como lo debemos conseguir. La verdad que el tema de la relación entre peronismo y feminismo o derechos de la mujer tiene un tronco dialéctico importantísimo, porque no podemos concebir el desarrollo de los derechos de la mujer si no es en el marco de un proyecto de justicia social de carácter colectivo. Pero también sabemos que no puede haber un proyecto plenamente de justicia social si no incorpora la emancipación y los derechos de la mujer como parte central de su concepción. Esa es la relación dialéctica entre ambos. No es posible concebir
un desarrollo pleno de los derechos de la mujer fuera del contexto de un proyecto de justicia social. Y tampoco es posible concebir un proyecto de justicia social en el cual la mujer no tenga un espacio de desarrollo propio, que impulse su emancipación, que impulse la igualdad de derechos. Y esto ha sido así desde el origen del peronismo, porque desde el origen, cuando Perón y Evita constituyeron una pareja de conducción del peronismo, marcaron esa equidad, esa idea como una idea central, donde entre ambos construían la justicia social y entre ambos también concebían el pleno desarrollo de las mujeres. Yo siempre traigo a colación que antes de que el peronismo triunfara en febrero del año 46, de lo que muy pronto se van a cumplir en 10 días aproximadamente 80 años de ese triunfo, había varios partidos, el Partido Radical, el Partido Socialista, que incluían en su plataforma la ley que le daba los derechos políticos a las mujeres, el derecho al sufragio femenino. Pero una vez que ganaban, siempre había un impedimento y eso no se podía concretar. La diferencia sustancial es que cuando el peronismo triunfó, logró no solo sancionar esa ley de sufragio femenino, sino darle una organización muy potente a las mujeres a partir de las delegadas censistas, de la Fundación Eva Perón, del Partido Peronista Femenino y de la regulación del cupo femenino en la construcción de las listas internas del peronismo, que hizo que no solo el peronismo cumpliera con la condición de darle a la mujer plenos derechos políticos y derecho de sufragio, sino que en el mismo acto en que las mujeres sufragamos por primera vez, fuimos electas y comenzamos a poblar los ámbitos parlamentarios y de decisión. Porque para nosotras, cantidad en el peronismo siempre, no solo para las mujeres, cantidad es condición de calidad. La diferencia sustancial entre los antecedentes previos al peronismo y el peronismo es que nosotras no concebimos la política como una tarea de vanguardias. Para nosotros la política se tiene que encarnar en el conjunto del pueblo. Por eso el peronismo no puede ser una minoría intensa. El peronismo, para ser, tiene que recuperar su vocación mayoritaria. Voy a terminar. Así que, planteado el tema de la relación entre justicia social y los derechos de la mujer, el primer tema es el de justicia social, que es el que nos coloca en una posición de hecho antagónica con el actual gobierno, porque ellos consideran, y lo ha dicho públicamente Milei en más de una oportunidad, que la justicia social es una estafa, es un robo. ¿Y por qué piensan eso? Porque para ellos el valor económico es generado solo por el capital. Entonces, el trabajo es un costo y, como dijo Macri alguna vez públicamente, tiene que ser el menor posible. Todo lo que le sustraiga algo al capital lo consideran un robo. Para nosotros, los peronistas, la concepción del justicialismo es inversa a esa concepción. Para nosotros el valor económico lo genera el trabajo.
sin trabajo humano no hay generación de valor económico. Es cierto que el capital que se asocia al trabajo humano, lo que sí determina es la dimensión del valor económico que se genera. Pero ustedes podrán dar testimonio de que, por ejemplo, en la pandemia estaban los establecimientos, los equipos, las maquinarias. Si no había seres humanos poniendo en marcha todo eso, no había generación de valor económico. Ahora, por supuesto, no es el mismo valor económico el que genera un trabajador que lleva un arado que el que está encima de un tractor con conducción satelital o de referencia. Generan otro valor económico. Pero esa concepción es la razón central por la cual nosotros consideramos que la institución de la negociación colectiva, es decir, la existencia de un ámbito institucional donde los trabajadores y trabajadoras organizados negocian con el capital o la representación del capital que es la patronal, cómo se reparte el valor económico generado es central. Por eso la concepción de la negociación colectiva. Y hay un valor o una categoría de la que ellos nunca hablan, que es el poder. Porque ellos no debaten de poder con el pueblo, no avivan giles. Ellos solo discuten de poder entre ellos. Los únicos que discutimos de poder con el conjunto del pueblo somos nosotros, porque nuestra fuente de poder es la organización popular, es el nivel de conciencia que adquiere el pueblo. Por eso para nosotros discutir de poder, generar estos encuentros, capacitarnos, fortalecer nuestra organización es central. Y en la relación entre el trabajo y el capital, lo que hay es una asimetría de poder. El trabajador individualmente es muy débil respecto de la patronal. Por eso, la institución es la negociación colectiva, es decir, el trabajador representado por su organización gremial, porque esa es la forma de intentar emparejar la cancha, generar condiciones donde se pueda discutir con cierta equidad cómo distribuir el valor económico generado. ¿Qué hicieron ellos ahora? Ellos dicen que la negociación colectiva, que el peronismo enarbola desde el año 45, que es una columna central en la institucionalidad de la Organización Internacional del Trabajo, pero que para nosotros tuvo su más importante exponente jurídico en la Ley de Contrato de Trabajo del 75, es vieja. Ellos dicen que negociar en equidad de condiciones, emparejando la cancha, es viejo. ¿Y qué es lo nuevo que proponen para llamarlo modernización laboral? La unilateralidad del patrón. Miren ustedes lo nuevo que ellos proponen, que es volver al siglo XIX. Por eso yo me niego, y los compañeros y compañeras del bloque, nos negamos a llamar la ley de Milei como una ley de modernización laboral, porque es una ley extremadamente regresiva, que no tiene un solo renglón, un solo concepto que mire al futuro, que intente construir algo moderno. Es completamente regresiva, nos lleva al siglo XIX y lo único que quiere, frente a un programa económico que ha ido destruyendo la competitividad de la economía argentina,
que destruyó el mercado interno porque la gente no tiene capacidad de compra y destruyó la posibilidad de exportar más allá de algunas materias primas, porque ha usado también el tipo de cambio como ancla antiinflacionaria, no tuvieron mejor idea que decir, para mejorar la competitividad económica que ellos destruyeron, que de tratar de compensarlo con una mayor explotación del trabajo. Y eso es lo que institucionaliza en la ley de reforma laboral. ¿Y para eso qué es lo que hicieron? Bueno, por supuesto, destruyeron derechos individuales del trabajo. Estamos discutiendo de vuelta el derecho a las 8 horas de jornada de trabajo. En un mundo que reduce la jornada laboral semanal, nosotros la estamos ampliando, si bien a 48 horas semanales, pero con la posibilidad de alcanzar 12 horas diarias, que después van a ser compensadas cuando el patrón no tenga lo que hacer. Cuando se le caiga el nivel de actividad, le va a decir, bueno, hoy no te vengas o venite en la mitad de la jornada. Pero va a poder aplicar 12 horas de jornada de trabajo, que hoy muchas veces, por la carga laboral, existe. Pero cada hora adicional se paga como horas extras. La novedad de esta ley es que no hay pago de horas extras. Es decir, esta ley está destinada a demoler todavía más los ingresos de las trabajadoras y trabajadores. Y lo que acabo de relatar en relación a las horas extras es un ejemplo inicial de cómo es ese proceso de pérdida de ingresos que esta ley impulsa. Por supuesto, quieren conculcar el derecho de huelga, que es un derecho constitucional, instituido constitucionalmente en la República Argentina, porque han creado, han extendido el concepto de actividades estratégicas o de importancia, no me acuerdo cómo las han denominado, trascendentales, de manera de que si estás en uno de esos grupos o en el otro, tenés que tener una guardia del 75%, por ejemplo, los educadores, o del 50% en el otro grupo, de manera de que prácticamente dejan sin efecto el derecho de huelga. Ese es el objetivo. Pero lo más fuerte, para mí, humildemente, que institucionalizan, que va a demoler el ingreso de las y los trabajadores, es la forma en que han invertido el sistema de negociación colectiva. Yo recién les comenté el sentido, el concepto, la naturaleza de esa institución para el peronismo. Ellos ahora, digamos, hasta ahora, la negociación colectiva es la negociación del gremio a nivel nacional con la patronal. ¿Eso qué fija? Fija, en la actualidad hasta ahora, fijaba el piso de retribución y de derechos. No es que no se podían hacer negociaciones a nivel empresa, bueno, acá coincide que además es una empresa el gremio, pero me refiero en general en la actividad privada, a nivel de cada establecimiento, como ellos promueven, pero hasta este momento esa negociación solo era válida si incorporaba derechos o retribuciones por encima del piso negociado a nivel colectivo y de carácter nacional. Bueno, con esta ley han invertido eso. Ahora tiene prioridad la negociación en el establecimiento. Y nosotros sabemos que la negociación en el establecimiento
no es una negociación donde el sesgo de poder se equilibre. Es una negociación donde el trabajador tiene poco margen, solo puede adherir a la imposición de la patronal. Por eso decimos que esto tiene por objeto demoler los ingresos, porque al tener prioridad y poder ser, no como hasta ahora, una obligación mejor, sino que puede ser peor, claramente esa negociación va a tirar para abajo la negociación colectiva o lo que se acuerde a nivel de negociación colectiva. Y si a eso le sumamos la caducidad de la institución de ultraactividad, que quiere decir que en cada negociación anual hay que empezar de cero, como si se comenzara a negociar nuevamente, y a la patronal lo único que le toca, la verdad, es como hacen hoy en la negociación por el salario mínimo vital y móvil. Simplemente no traen oferta, no acceden, no proponen, no negocian, y se van cayendo todos los derechos adquiridos. Ese es el sentido enormemente regresivo de esta ley que lamentablemente lograron aprobar, y la lograron aprobar con la ayuda de algunos diputados y senadores que, habiendo sido electos bajo la identidad del peronismo, yo creo que ni siquiera han leído, o quiero creer que ni siquiera han entendido la regresividad y la concepción antagónica con nuestra doctrina que respaldaron al sancionar esta ley. Y esto tiene un impacto enorme sobre las mujeres en distintos planos. El primero es algunas pérdidas de derechos clave, como por ejemplo hoy, cuando quedamos embarazadas, no nos pueden echar. Pero ahora lo único que deberían es pagar tal vez una indemnización reforzada. Ellos que dicen que quieren que las mujeres tengamos más hijos y lo asumen como un problema ideológico, y entonces están en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo o de la ley de educación sexual integral. Nosotros le decimos, miren muchachos, no es un problema tan ideológico. Denle dignidad, denle derecho a la familia argentina y va a tener todos los hijos que quiera. Y por supuesto, si va a haber, como ya existe, pero agudizado, una pérdida de ingresos en la familia y una falta de soberanía sobre el horario de trabajo, sobre la organización personal de cada trabajadora y trabajador, ¿en quién va a recaer esa situación? Si no en las mujeres. A mí no me gusta, y disculpen, en mis exposiciones, hacer mucho hincapié en las estadísticas que demuestran todos los sesgos negativos que recaen sobre las mujeres. Porque yo digo, ya lo sabemos. Y no quiero que nuestras exposiciones sean una baldosa de lamentos, digamos. Pero eso que sabemos, y que cada una de nosotras tiene plena conciencia de esa situación, es lo que se va a ver agudizado a partir de la existencia de una sociedad mucho más injusta a partir de esta ley. Si ya hay un grave problema de feminización de la pobreza, eso se va a agudizar.
Si ya hay un grave problema de inequidad en términos de acceso al trabajo, de posibilidad real de tener el mismo salario por el mismo trabajo, eso se va a agudizar, porque la vigencia de esa ley asociada como está a un programa económico que demuele empresas y demuele trabajo con derechos, nos va a ir arrastrando a aceptar cada vez peores condiciones. Y si va a ser esto grave para todos nuestros compañeros, imagínense qué grave va a ser para todas nuestras compañeras. Eso es lo que nosotros enfrentamos en la actualidad a partir de esta ley. Nosotros consideramos que el peronismo no es la oposición de este gobierno. El peronismo es la columna vertebral y el cerebro de la construcción de un frente político alternativo a este gobierno. Alternativo. El único capaz de construir una alternativa a este gobierno. Por eso, cuando ellos tomaron la iniciativa de presentar esta ley, que en realidad ya tenía antecedente en el DNU 70, que quedó sin efecto por la presentación de la CGT ante la justicia, que declaró inconstitucional ese capítulo del DNU 70, después incorporaron algunas de esas instituciones en la ley base, como por ejemplo destruir la idea de relación laboral en las microempresas y decir que la microempresa es un trabajador independiente con colaboradores, es decir, no rige el derecho del trabajo, sino el derecho civil y comercial, donde todos valemos uno y tenemos el mismo poder, siglo XIX. Bueno, todos esos antecedentes son los que después desembocan en esta última ley que se ha sancionado. Entonces nosotros lo que intentamos fue presentar un proyecto que de verdad se constituyera en una alternativa al que formuló el gobierno. Hay algunos compañeros que en su desconcierto nos dicen, la culpa, siempre, todas las, perdón lo que voy a decir, discúlpenme, ¿no? Todas las cagadas que hace el mileísmo dicen que la culpa la tenemos nosotros. Yo no entiendo cómo logran hacer que la víctima sea el victimario. Una concepción increíble, increíble. Y dicen, no, pero es que nosotros debimos haber hecho la reforma laboral. Nosotros nunca hubiéramos hecho esta reforma laboral, ni ninguna que se le pareciera o que fuera en este sentido regresivo. De modo que lo que nosotros hubiéramos hecho, que es lo que efectivamente hicimos, intentando impulsar, por ejemplo, una ley de cuidados con corresponsabilidad en los cuidados, modificación de las licencias, una ley de modificación de la jornada laboral a 40 horas semanales, bueno, que no logramos que se legislara porque no tuvimos los votos suficientes para poderlo hacer, pero nunca iban en el sentido, sino totalmente contrario al de esta ley. No hubiera habido ninguna ley nuestra que hubiera podido impedir que un proyecto de estas características se impusiera en el marco de un contexto regresivo como el que expresa el gobierno de Milei. En ese sentido, la verdad, nuestra ley intentó mostrar claramente que el peronismo tiene un proyecto alternativo de sociedad. Para nosotros lo único moderno sigue siendo la movilidad social ascendente. Eso es moderno.
la legislación social y laboral tiene que ir en el sentido de promover esa movilidad social ascendente. Por supuesto, ellos que desfinancian la educación pública, desfinancian la salud pública, desfinancian las universidades públicas, destruyen el sistema científico-tecnológico y ahora están en la tarea de destruir la actividad industrial en su conjunto, que es una actividad que agrega valor al trabajo. En ese marco, obviamente, lo único que ellos están pensando es una ley de relaciones laborales que complete un modelo de Argentina de mano de obra barata, de Argentina esclava, exclusivamente orientada a la explotación de recursos naturales sin agregación de valor. Sin agregación de valor. Nuestro proyecto es completamente alternativo a eso. Miren, el otro día, el 1 de marzo, el presidente repitió algo que ya Reidel en su momento, cuando fue jefe de sus asesores económicos y se tuvo que ir del gobierno por corrupción, había dicho en una reunión con empresarios yanquis. Dijo, la Argentina tiene muchas riquezas. La Argentina tiene minerales, tiene alimentos, tiene un clima favorable, agua potable. El problema de la Argentina son los argentinos, dijo. ¿Y saben por qué? El problema de la Argentina, según la mirada de ellos, somos los argentinos, porque los argentinos somos los que organizadamente tenemos que impedir que se apropien de nuestros recursos naturales sin que estos generen valor para el pueblo argentino. Por eso nosotros en nuestro proyecto alternativo, el primer título fue, estuvimos pensando cómo hacer para ratificar la idea de la negociación colectiva. No podemos hacer un artículo de una ley que dice ratifíquese otra ley que ya existe. Entonces, lo que hicimos, que bien lo había comentado Patricia, es plantear un título que le diera más ejecutividad a la negociación colectiva, porque hoy, a través de la homologación, la Secretaría de Trabajo, que no solo fue degradada, sino que fue puesta en manos de un abogado laboralista de la patronal, usa la homologación como impedimento para la aplicación de las negociaciones alcanzadas. Porque para ellos el salario o la evolución del salario es un ancla en el proceso antiinflacionario. Entonces, lo que ratificamos y generamos fue un mecanismo legislativo para darle mayor agilidad a la homologación tácita y establecer que con su registración y publicación obligatoria en el boletín oficial era aplicable más allá de que de la Secretaría de Trabajo no hiciera el gesto activo, digamos, de homologación. Ese fue uno de los títulos. Otro, como bien también comentó Patricia, fue el tema de la corresponsabilidad de las licencias parentales a los efectos de equilibrar las tareas de cuidado dentro, digamos, de los núcleos familiares. Y entonces extendimos la licencia para las mujeres, extendimos especialmente también la licencia para el miembro no gestante
de la familia, que hoy son 48 horas y que no te toque además un fin de semana, fuiste. Y sobre todo tuvimos la iniciativa de plantear mecanismos para reemplazar lo que hoy es la institución de la excedencia, que es la que permite tomar una licencia sin goce de haberes hasta el primer año de la criatura. ¿Por qué? Porque la excedencia, y la verdad, tiene un sesgo en contra de los hogares de menos recursos, de las compañeras que tienen menos oportunidades de ingresos, porque objetivamente, digamos, no pueden tomarse un año completo sin goce de haberes, ¿no es cierto? Entonces, previmos la posibilidad de que tanto el miembro gestante como el no gestante, de acuerdo o mejor dicho, en virtud del acuerdo entre las partes, resolviera cómo tomar o bien un horario reducido o un trabajo a distancia, o bien una licencia que fuera cubierta por el sistema de seguridad social, por supuesto con un techo que es hasta una canasta básica total, porque no podemos, digamos, desde el sistema de seguridad social, por ejemplo, financiar otros niveles de ingreso mayores, ¿no? Bueno, eso hicimos respecto de las licencias y la corresponsabilidad. También propusimos la reducción de la jornada laboral en lugar de las 48 horas. Tanto las licencias como la jornada laboral son dos aspectos donde la legislación de la Argentina está más atrasada, es de principios del siglo XX. Hoy son 48 horas y ya la verdad el denominador común en gran parte del mundo y también de América Latina son 40 horas semanales, lo que propusimos que se fuera concretando de una manera progresiva y regulada por los convenios colectivos de trabajo. También planteamos la modernización de las inspecciones laborales, porque la verdad, en el siglo XXI, con las tecnologías digitales, seguir con la inspección personal, in situ, la verdad que hay como un desfasaje tecnológico. Entonces planteamos fortalecer la capacidad de ejercicio del poder de policía gubernamental y además donde se detecta trabajo en negro es inscripción de oficio, no un acta. El Estado no puede detectar trabajo en negro y hacer un acta. El Estado detecta trabajo en negro, lo registra. Si ese trabajo no es tal, tendrán que venir y explicar que no hay trabajo ahí y bueno, se verá, digamos, pero eso es lo que nosotros incorporamos. Después el tema de las plataformas, el trabajo a través de plataformas. Hay gente que confunde mucho y cree que la patronal es una plataforma. No, la patronal no reparte ganancias. La plataforma, mejor dicho, no reparte ganancias. Hay una patronal que organiza el trabajo a través de una tecnología de plataformas y la verdad que esa invisibilidad de su existencia hace que sea muy proclive al abuso y a una precarización muy importante. Entonces, lo que nosotros hemos establecido en nuestra propuesta, la verdad previmos dos alternativas. Una de relación laboral, si se daban determinadas condiciones, y si la carga horaria era menor a 20 horas semanales, la posibilidad de que pudiera darse una relación de trabajo independiente como un trabajo complementario a otro trabajo en relación de dependencia, digamos. También previmos el multi-apping, es decir, poder trabajar para más de una empresa con plataforma, y además previmos una redacción que no solo redujera
este capítulo a lo que es la distribución de bienes o el traslado de personas, sino también el trabajo tecnológico. Porque hoy en día, detrás de una apariencia muy atractiva de la inteligencia artificial, hay ejércitos de explotación laboral. Otra cosa que también incorporamos en nuestro proyecto alternativo es el reconocimiento de que dentro de lo que son las microempresas se da que el 75% de las y los trabajadores de microempresas están en términos precarios. Y eso se da así, no porque la carga de seguridad social, el costo de la seguridad social sea alto, sino porque la productividad de las microempresas es baja, porque son generalmente unidades económicas de subsistencia. Entonces, previmos ahí un mecanismo de un valor de mínimo no imponible con dos niveles, uno de 1.750.000 de carácter general y otro de 2.600.000, y el 25% de las y los trabajadores de esa unidad tenían menos de 25 años, es decir, para promover el trabajo joven. De manera de que ese mínimo no imponible desde el punto de vista de la estimación de las cargas sociales favoreciera a las pequeñas unidades de hasta 2, 3, porque en una empresa con 20 o 30 trabajadores o con 100 trabajadores ese valor pasa a no tener ninguna significación. Entonces nos permitía mostrar nuestra vocación de laboralizar y construir derechos en ese sector de la economía que es importante, pero que carece de productividad en la actualidad. Y obviamente derogábamos junto a eso el artículo de la ley Bases que creaba esa relación entre trabajador independiente y colaboradores, ¿no? Bueno, el sentido de nuestro compromiso político, como yo les dije recién, es construir una sociedad en base a la producción, a la agregación de valor y a la justicia social. Nosotros los peronistas tenemos 3 banderas, todos saben. Y la verdad, esas banderas tienen una magnitud que el tiempo no las ha afectado, sino que por el contrario las revaloriza, ¿no? En un mundo como el actual, donde 14 personas tienen el mismo patrimonio que 4.000 millones de personas más humildes de la humanidad, honestamente, pelear por la justicia social es como un imperativo. Pero además, la bandera de la justicia social, desde mi humilde punto de vista, incluye a las otras 2 banderas. Porque un Estado se puede organizar con independencia económica y no tener justicia social. Y puede ejercer plenamente la soberanía política y no ser justo. Pero no se puede gobernar con justicia social si no se ejerce la soberanía política y la independencia económica. En pos de eso y de ese proyecto político, nuestro primer compromiso es que en cuanto recuperemos el gobierno, derogamos esta ley de regresión laboral. Bueno,
más claro y más contundente imposible, ¿no? Pero si te parece que queríamos charlar un poquito y hacer un ida y vuelta, unas preguntas, aprovechando que tenemos a la compañera contándonos esto de primera mano. Hola Kelly, bueno, muchísimas gracias es muy emocionante escucharte y todo lo que explicás y cómo lo sentís. Te quería hacer una pregunta sobre el proyecto, que tal vez no terminé de entender bien, con respecto a la homologación de los convenios colectivos, porque justamente actuaba el Ministerio de Trabajo para homologar que no se pasara ese piso básico de derechos. Justamente era protectorio eso, la homologación, para impedir que hubiese algún tipo de acuerdo que quebrara ese piso de derechos. Entonces, ¿cómo quedaría en la ley ahora eso? ¿Cuál sería el reaseguro? No, en la de ellos no expusieron nada. No. En la nuestra, digamos, estaba planteado solo para acuerdos derivados, donde solo podían ser suscriptos por las personerías que habían suscrito el convenio colectivo y bajo declaración jurada de que no se desvirtuaban ninguno de esos conceptos, digamos, como el que vos mencionás. Gracias. Les voy a contar una anécdota. Ustedes saben que cuando terminé de leer por primera vez el proyecto del Ejecutivo, estaba tan envenenada, pero tan envenenada, que con los compañeros de mi equipo le dije, ahí fue donde surgió, que les dije, miren, yo digo, si lo tuviera Milei enfrente, le cantaría oligarca caballero, ¿viste? Porque es indignante. Hola Kelly, yo soy Pía de Salta, muchas gracias, hermoso escucharte en esta síntesis. Quería preguntarte, ¿cuáles pensás vos que son las estrategias que tenemos que llevar adelante, quienes activamos, militamos y tenemos un compromiso para poder entusiasmar a otros argentinos y argentinas, a otros hermanos y hermanas que se han dejado llevar por un discurso de derecha, aún perjudicando a sus propias familias? Y hay algo hermoso que mencionaste en relación a la justicia social y a la dialéctica, que puedas desarrollar un poquito, porque esta reforma, mal llamada modernización, porque estoy convencida que esto es un retroceso y es un atraso a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, nos afecta mucho más a las mujeres y las disidencias. Hoy a la mañana hablábamos de las políticas de cuidado. ¿Qué hablar de política de cuidado cuando ahora va a recaer, ¿no?, el doble sobre las mujeres y las disidencias? Vos sabés que nosotros en nuestra gestión logramos algo muy importante, no sé si Virginia hoy lo había planteado ya, que fue poder reglamentar el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece, después de 50 años que no se había reglamentado, que establece que en los grandes establecimientos tiene que haber un lugar
para el cuidado de la primera infancia. Y planteamos 3 alternativas: que se construyera en el establecimiento, o que se alquilara en algún lugar cercano, o se dispusiera en algún lugar a menos de 10 cuadras, o bien que hubiera un reintegro del 40% del salario previsto en el régimen de trabajadoras y trabajadores de casas particulares como mecanismo. Pero además nosotros no solo lo reglamentamos, sino que hicimos una negociación colectiva para instalar esto a nivel de CGT, las 2 CTA, la Unión Industrial y la Cámara de la Construcción, y después hicimos la tarea de incluirlo en aproximadamente 100 convenios colectivos, lo cual, al estar incluido en el convenio colectivo, ahí advirtieron los empresarios que lo que ellos creían que iba a ser un techo se transformaba en piso, porque al estar en el convenio colectivo después vos podías extenderlo a otros establecimientos, a los trabajadores de otros establecimientos, o bien incluso prever más del 40% de ese ingreso, ¿no? Y ahora, con la derogación de la ultraactividad, todo eso queda en duda, digamos, se puede quedar afectado, con lo cual, por eso lo asocio a tu pregunta desde el punto de vista de la regresividad. Mira, para mí, honestamente, el mecanismo es la organización política y gremial. No hay derechos laborales sin organizaciones gremiales. Por eso ellos, entre las cosas que atacan a las organizaciones gremiales y generan una serie de mecanismos para debilitarlas. Entonces, la forma de combatir es fortaleciendo la organización gremial a la que uno pertenece. Porque si ellos quieren que la gente asocie el aporte al sindicato como si fuera al bolsillo del dirigente gremial, no a todos los derechos que los sindicatos brindan. ¿Con qué se financia la capacitación y recapacitación laboral? ¿Con qué se financia la recreación? ¿Con qué se financian la posibilidad de acceder a establecimientos como este para las vacaciones? Que no los mantiene el Espíritu Santo, los mantiene el sindicato, ¿o no? Entonces, yo creo que algo que nos afectó mucho fue la pandemia. Eso es como que cada uno quedó muy absorbido por la pantalla. Es el individuo y la pantalla y lo que el algoritmo te muestra a través de la pantalla, ¿no? Y nosotros lo que necesitamos es volver a recuperar los mecanismos de socialización, que son los que nos permiten dialogar y no solo transmitir conceptos, sino transmitir sentimientos, convicciones. Hay un compañero. Hola Kelly, un gusto. Quería consultar en esto que estábamos charlando de este proyecto contrario o alternativo a la reforma laboral, en una posibilidad en la cual se volviera al gobierno, como mencionaban. ¿Qué políticas públicas consideramos que deberían realizarse o por dónde o por qué camino apuntar a fin de lograr que se genere mayores puestos de trabajo, pero no precarizados,
porque durante mucho tiempo algo que se ha visto son trabajadores pobres. Entonces, ¿por qué lado se podría apuntar para lograr que se genere trabajo efectivo, pero trabajo no precario? Porque de nada sirve estar registrado si necesitas más de 2 laburos para poder llegar a fin de mes. Está muy buena la pregunta. Mira, yo creo, primero hay que afirmar que lo que crea trabajo o lo destruye no es la legislación laboral. La legislación laboral impacta en la distribución del ingreso, por todo lo que expuse. Lo que crea o destruye trabajo es la política económica. Y la Argentina tiene que debatir cómo recuperar competitividad, cómo elevar la productividad de su economía, pero no sobre la base de la explotación, sino en el marco de un proyecto inclusivo. Por eso tiene tanto valor esto que yo planteaba de los sistemas que le permiten agregar valor al trabajo. Por eso, por ejemplo, destruir a las universidades públicas o al sistema científico-tecnológico va exactamente en sentido contrario, porque el mundo se organiza en 2 grandes conjuntos desde el punto de vista laboral. Los países que tienen mejor capacidad retributiva para sus pueblos, y esa mejor capacidad retributiva se expresa en trabajo formal con derechos, ¿no es cierto? Son los que pueden ejercer el verbo innovar. Y después hay un conjunto de países que lo que ofrecen es mano de obra barata, que es donde nos quiere meter Milei para someternos, para debilitarnos y facilitar el proceso de expropiación de los recursos de la Argentina. Nosotros tenemos que fortalecer ese concepto de innovación. Por eso en el peronismo, por ejemplo, porque la innovación no es solo un tema, la innovación se da en el sistema científico-tecnológico, universitario, en el ámbito de la empresa y en los trabajadores. La capacitación laboral y recapacitación laboral es un mecanismo que favorece esa innovación. Y el peronismo siempre lo tuvo en cuenta. En su origen era habitual que la gente entrara a trabajar en las fábricas a los 14 años. ¿Qué hizo Perón? Las escuelas fábricas. Estaba bien, los chicos a los 14 años uno le dice, el chico tenía que ir a trabajar porque la familia lo necesitaba, pero había una escuela fábrica para que también estudiara y se capacitara cuando estaba trabajando. Y después, ¿qué creó? La Universidad Obrera, es decir, el lugar donde los trabajadores ya no solo alcanzaran su condición de alfabetización, sino que además pudieran tener capacitación tecnológica, pudieran fortalecer sus habilidades y sus capacidades. Y por supuesto, en el año 49, ¿qué hizo? Decretó la gratuidad de la universidad pública para que se llenara de hijas e hijos de trabajadores. Es decir, lo que yo estoy diciendo no es nada más que lo que el peronismo hizo siempre. Capitalizó a los trabajadores. Ahora, si vos hubieras visto, y seguramente acá no conozco el centro de capacitación de AEFIP, pero no dudo de que debe estar bien equipado, pero nosotros desde nuestra gestión, yo perdón si soy autorreferencial, pero la verdad que no tuvo mucha publicidad, digamos. Pero nosotros llevamos la capacitación, recapacitación y orientación laboral de un máximo histórico de 145.000 beneficiarios año a 450.000. Por la concepción que yo tengo de la importancia que eso tiene,
Y lo hicimos movilizando a todas las oficinas municipales de empleo de todo el país. Entonces, hay que tener una política económica al contrario de esta. ¿Qué hizo Milei con el RIGI? Quiere venir un inversor del exterior, prácticamente no tiene que pagar impuestos. Prácticamente no tiene que liquidar divisas. Prácticamente no tiene que comprar equipamiento en el país, porque se le permite importar todo el equipamiento y hasta usado. Entonces, ¿qué encadenamiento genera eso? Ninguno. Es como si le pusieras un caño y los recursos se van, sin valorizar el trabajo de acá. ¿Y saben con qué concluyó esa situación en la última ley de flexibilización laboral? Derogó la ley de trabajo argentino. ¿Y qué decía la ley de trabajo argentino? Decía que en la Argentina para trabajar vos tenías que ser argentino nativo o por opción o por lo menos ser un extranjero radicado con documento. Si derogó eso, ¿es para qué? Para que puedan trabajar dotaciones que vengan directamente del exterior. En los buques de cabotaje, en los buques de pesca, en los buques mercantes, en las aeronaves o en las explotaciones mineras. Entonces ya ni trabajo van a generar, van a extraer nuestros recursos sin devolver nada, sin dejar acá nada. Es exactamente lo contrario de lo que hay que hacer. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más por ahí. La verdad, es un gusto escucharte porque, bueno, un poco lo que veníamos hablando de dar vuelta a esto, de lo que salió a nombrarse como modernización laboral, y ser nosotras y nosotros justamente los que salgamos a militar y explicar que lo que tiene que ver con una modernización laboral real es esto que vos con tanta claridad y convicción estás explicando, ¿no? Que pasa por invertir en el trabajador y la trabajadora, que eso es lo que le agrega valor a una sociedad y que hace que se genere todo un círculo virtuoso en la economía también. Así que no sé si no hay más preguntas, la verdad quedamos todas encantadas con escucharte. Necesitamos mucho estas palabras, estos impulsos para renovar estas fuerzas y darnos otras batallas para volver a reconquistar esto que vos bien decís desde el peronismo, que sabemos que es lo que necesita un país para tener justicia social. Así que bueno, en mi palabra te agradezco muchísimo este placer de compartir con nosotros esta experiencia y poder hablar de la nueva batalla que nos tenemos que dar los trabajadores y las trabajadoras. La agradecida soy yo. Muchísimas gracias.